Iglesia preciosa, saludo también a los que nos están viendo a través del Facebook y como les decimos, aquí los esperamos. Bueno, muy bien, sí, como dijo Enrique, pues, y también mi esposa lo comentó, iniciamos esta serie que la semana pasada dijimos no es fácil de tratar, pero es necesario porque toda la palabra de Dios hay que verla y hay que asimilarla. Pero siempre lo vemos desde la perspectiva favorable, porque la palabra de Dios es muy buena para los hijos de Dios, ¿no? Y entonces hay que entender, hay que conocer, pero también tener la certeza de que no vamos a participar, no vamos a estar ahí, porque lo estamos viendo en la palabra. Lo primero que va a venir es el rapto, y con el rapto espero que todos nos vayamos. Vamos a ver, para recordar algo rápidamente, un video. Si me lo pasas, Jonathan, por favor. Jesus Christ is coming back for his church. The Bible says in Matthew chapter 24 verse 42, "Watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming." I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come. ¿Cómo ven? Yo espero que si nos llega a pasar aquí, no se queden algunos en las sillas, sino que todos nos vayamos. Eso es la palabra de Dios y remata con un versículo. Pues muy bien, entonces vimos eso la semana pasada, vimos que estos tiempos finales inician con el rapto de su iglesia y luego viene un tiempo tremendo, un tiempo terrible que yo espero que ninguno de los que estemos aquí tengamos que vivir, que es 7 años de tribulación, o lo que se conoce como la gran tribulación. Y termina ese tiempo con el regreso del Señor Jesucristo a establecer el milenio de su iglesia. Entonces, hoy vamos a aprender sobre esos tiempos de tribulación. ¿Qué son esos 7 años? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se van a vivir? Como les digo, por información, porque yo espero que todos nos vayamos, si llega a venir el rapto antes de que nosotros partamos de esta tierra, porque muramos, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar en esos tiempos? Y la tribulación se define como una aflicción o angustia interna, que es lo que conocemos como la gran tribulación, y comienza luego de suceder el rapto. Ya vimos cómo puede ser lo del rapto. Y también hablamos que la semana pasada de nuestra posición, de nuestra postura, de que el rapto es antes de la gran tribulación, y lo vimos en unos versículos. Ahora, mencionamos que son 7 años de esa tribulación. Y la pregunta que nos podíamos hacer, bueno, ¿y cómo se sabe eso? ¿Por qué son 7 años? ¿Por qué no son 3? ¿Por qué no son 10? ¿Cómo se puede saber que son 7 años? Pues vamos a ver. Para eso tenemos que ubicarnos en el libro de Daniel. Vamos a ir al libro de Daniel y quiero que me acompañen a Daniel 9, 24 al 27. Ya lo tenemos ahí, perfecto. Daniel 9, el 24 al 27, dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable. Es decir, se habla de 70 semanas antes de que venga el tiempo de la venida del Señor Jesucristo nuevamente sobre esta tierra, y venga como ¿quién? Lo dijimos la semana pasada, a ver si se acuerdan. Si la primera vez vino como cordero, como el león de Judá.
para juicio y para establecer su reino, ¿no? Muy bien, sigamos al 25. Sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bueno, aquí hay muchas cosas y uno dice, como que no entiendo mucho, ¿no? Porque habla de semanas. Vamos a irlo poco a poco entendiendo. Porque al ver esta escritura, podemos hacer una suma de tiempo, en donde primero se nos habla de 7 semanas. Primero arranca Daniel diciendo, primeras 7 semanas. Y en esas 7 semanas se va a edificar y a restaurar a Jerusalén. Hasta, dice, la llegada del Mesías príncipe. Las siguientes 62 semanas son para edificar la plaza y el muro, hasta la muerte del Mesías, porque habla ahí de la muerte del Mesías. Y luego la última semana para confirmar el pacto con muchos. Vamos a entenderlo. Si tomas en cuenta que son 7 semanas, arranca con 7 semanas, y luego habla de 62 semanas, ¿cuántas son en total? Eso, saben sumar, qué bueno. 69 semanas. Dice que las primeras 7 semanas, entonces, se va a restaurar Jerusalén. O sea, la primera unidad son 49 años, el tiempo que duró la restauración, que está en el libro de Nehemías. Y 49 es 7 por 7. Todo está jugando con el número 7. 7 por 7, 49. Y es que 7 es un número bíblicamente de completar cosas. En 7 días Dios hizo el mundo, lo completó. El 7º día vio que la hora era buena y Él descansó, dice la palabra. Entonces el 7 es un número que se completan. Aquí se están completando etapas. Entonces la primera fueron 49 años, 7 7, que cubre el tiempo para la reconstrucción de Jerusalén. Y eso pues fueron 49 años. Esta reconstrucción se describe, como les digo, en el libro de Nehemías, y habla como una restauración también del pueblo. Se reconstruye el muro, pero es una restauración del pueblo judío, que andaba triste, que andaba alicaído. Entonces va a haber una restauración y Dios empieza por esa restauración de su pueblo, y es que Dios siempre empieza por restauraciones internas y luego lo manifiesta externamente. Cuando tú llegaste a los pies de Cristo, tú llegaste con una necesidad de ser restaurado internamente. Muchos llegan afligidos, pasando pruebas, dolores, están realmente derrotados. Y entonces empieza un proceso de interno de parte de Dios a través de su Espíritu Santo a restaurar tu vida, para que luego se manifieste externamente con tus testimonios. Empiezas a ver cosas, ¿no? Como lo que hablaba Alex de los bautizos, ¿no? De empezar a ver que se manifiestan cosas que son diferentes, ¿no? El bautizo es una manifestación externa de un hecho interno, de tener a Cristo en el corazón. Y entonces Dios lo hace así, luego se va progresando y va permitiendo esas restauraciones, cambios, mejor dicho, de adentro hacia afuera. Y es que fíjate que los eventos que nos suceden en nuestra vida van a traer en ti un cambio interno. Y hay muchos ejemplos. Yo creo que ustedes tienen muchos ejemplos. Esta semana tuvimos la oportunidad de desayunar con una pareja de amigos que conocemos hace años, los conocemos desde otra iglesia. Yo sé que algunos de ustedes aquí los conocen. Y estábamos hablando
recordando algo que le pasó a él. Bueno, no lo voy a comentar mucho porque lo vamos a tener aquí en el mes de marzo. Ellos son pastores y va a contar también parte de su testimonio, un testimonio que es muy fuerte. Pero él comentaba que después de todo ese dolor, que se hizo una cirugía, él estuvo clínicamente muerto. Y durante ese tiempo Dios le dio la oportunidad de conocer el cielo. Estuvo visitando el cielo. Y allá tuvo una experiencia tremenda que lo transformó. Porque no era su tiempo, Dios le permitió vivir todavía y hacer todo lo que pasó después. Realmente convertirse de fondo, de corazón, y hoy en día pues ser un pastor. Y él comentaba eso, cómo todo eso le fue transformando su vida. Entonces, un cambio o un impacto, algo que le sucedió en su vida, le produjo un cambio interno, un cambio de dentro hacia afuera que lo llevó hoy a hacer cosas muy diferentes y a encontrar un propósito de parte de Dios. Y así hay muchos ejemplos que podemos ver. Me acuerdo también cuando estábamos en Colombia, en la iglesia, que llega a la iglesia una pareja joven y él venía de sufrir una quiebra en su empresa, una empresa muy próspera, un laboratorio, y quebraron y estaba totalmente destrozado. Y Dios lo transformó. No he vuelto a saber de él, pero yo creo que él también es pastor porque tiene un corazón tremendo, cómo Dios lo fue transformando. Y él decía que cómo tenía el corazón de duro cuando tenía su empresa. Y luego ver cómo realmente se enamoró del Señor y cómo lo transformó y lo tocó, porque le empezó a servir de corazón también. Entonces son cambios de adentro hacia afuera que produce el Señor. Y así Él trabaja con cada uno de nosotros. Pero bueno, no nos desviemos, vamos otra vez a enfocarnos. Entonces, al ver el tiempo en que va a durar la tribulación, y para explicar por qué son 7 años, vemos que en total son 70 semanas. Así empezó diciendo Daniel, 70 semanas, pero llevamos 69. Hemos hablado 7 semanas de lo que fue el tiempo de restauración de Jerusalén, y luego vienen otras 62 semanas, que ahora sí lo podemos ver como un cambio externo, para edificar la plaza hasta la muerte del Mesías. Estos 2 eventos ya ocurrieron, ya pasaron hace años. Y entonces, en realidad, pues han transcurrido cuando se suman todos esos años de los eventos que ya pasaron, ¿saben cuántos años son? 483 años. 483 años. Si dividimos esos 483 años en 69, porque estamos hablando de 69 semanas, nos da exactamente 7. 7. El número 79 vuelve a aparecer. Han pasado 483 semanas, Daniel habla de 69 semanas bíblicas, no cronológicas. Y cuando dividimos los años cronológicos entre las semanas bíblicas, nos da 7. ¿Qué dice esto? Que esa semana bíblica son 7 años. ¿Sí lo están entendiendo? Una semana bíblica son 7 años. Han pasado 69 semanas bíblicas, o sea, 483 años de esos sucesos, y nos queda una semana bíblica de 7 años, ¿no? Que es la semana que se menciona en el versículo 27 de lo que leímos de Daniel, y que estamos esperando que suceda, porque esa semana todavía no ha sucedido, y es ahí donde se empieza a narrar nuestra historia del día de hoy, de esa semana. ¿Sí? ¿Sí están expectantes? ¿O dejamos así mejor? No, mejor no nos cuenten nada de eso, porque de pronto eso va a ser feo. Entonces, esa semana es la que se conoce como una semana de la tribulación o de la gran tribulación. Muy bien. Ahora, recordemos nuevamente que es la tribulación, ¿no? Y es el periodo de aflicción, de angustia, de estar apretados, depresión interna que van a tener las personas que no confiaron en el Señor Jesucristo, que no se dedicaron su vida a creer y a adorar a Dios. Son personas que
siempre pensaron que lo más importante era lo material y se preocupaban era por satisfacer sus deseos. Personas que vivían más pensando en las cosas terrenales que en las cosas espirituales. Por eso es tan importante lo que tú haces, por ejemplo, en este momento, estar escuchando cosas espirituales, que te preocupen, que te diga, tengo que hacer algo, tengo que cambiar cosas en mi vida. Yo no quiero ser de los que me quedan aquí sentadotes y se van todos alrededor, ¿cierto? Entonces, personas que no aceptaron a Jesucristo como Señor y Salvador, pues para ellas es la gran tribulación. Porque ya sabemos, antes está el rapto y por eso la iglesia no va a estar viviendo esos tiempos tan duros de la historia. ¿Y todo por qué? Porque confiaron en el Señor Jesucristo como Salvador de sus vidas. Amén. Bueno, pues ya vimos que esa tribulación dura una semana bíblica, que son 7 años. Y también ya vimos lo que significa tribulación, ya lo entendimos. Pues vamos a especificar quiénes van a estar en ese momento del tiempo. Vamos a especificarlo y para eso quiero que me acompañen a Romanos 2, 8 al 11. Romanos 2, del 8 al 11. Dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Aquí está claramente tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Y nadie se salva si está haciendo lo malo. Dijimos que en la tribulación, la presión que viven las personas es interna, por dentro, esa angustia, esa aflicción. Y la gente que a pesar de observar todo lo que está ocurriendo, que es preocupante ver lo que está pasando, pero más tremendo es lo que sienten por dentro, esa presión es aún mayor y va a producir una angustia también mayor, porque se empieza a sentir que no hay escapatoria. Es que eso es lo tremendo, que no hay escapatoria, que yo quisiera salir de esto y no puedo. ¿Qué hago? Vamos a hacer un recorrido un poco rápido por los 7 sellos. Ustedes han oído hablar de los sellos, ¿ok? De pronto los hemos oído hablar, pero no los conocemos. No sabemos, o no, de pronto lo hemos leído y ni siquiera lo hemos entendido. Pero vamos a hacer un recorrido ahí por los 7 sellos que menciona Apocalipsis 5. Apocalipsis 5 los menciona y que los cuales representan una serie de eventos previos al regreso de Jesús. Y también describe un momento en que Jesús es alabado y por eso es el único que tiene esa autoridad para abrir los sellos. Ahí lo dice, no lo vamos a leer, pero Apocalipsis 5 habla de eso. No está especificando los sellos, está diciendo quién los va a abrir y por qué los tiene que abrir Jesús. Ahora, quiero aclarar algo, que lo importante no son los sellos en sí mismos, ¿no? Ni los eventos que ocurren. Lo importante es que Jesús va a regresar. Eso es lo que tiene que estar en nuestra mente, que Jesús va a regresar y que comprendamos que a través de su amor, Él entregó todo por ti en la cruz del Calvario. Él lo dio todo para que tú pudieras estar aquí, pudieras estar atento, pudieras estar escuchando, preparándote para estar en su eterna gloria. Amén. Entonces, también para que entiendas lo que le va a ocurrir al que no es creyente, también necesariamente, ¿no? Bueno, es importante por eso que tú tengas ese sentido de urgencia de decir, wow, esto es tremendo, yo quiero compartir, que yo no puedo dejar que mi hermano, que mi primo, que mi tía se pierda y tenga que vivir estas circunstancias. Tengo que hablarles de Cristo. Ahora, quiero que me acompañen y nos vamos para los sellos, al libro de Apocalipsis para iniciar este recorrido. Y el primero que vamos a encontrar es el sello del caballo blanco. Vamos a leer Apocalipsis 6, versos 1 y 2.
Vamos a estar recorriendo Apocalipsis 6, versos 1 y 2, que dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. ¿Quién lo abrió? Jesús. Y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré. Recuerden que esto todo lo está narrando Juan. Juan, el discípulo, el apóstol. Juan, que tuvo todas estas visiones tiempo después de que ya había partido el Señor Jesús. El Señor le dio estas visiones a él y él por eso lo plasmó en este libro de Apocalipsis. Entonces dice él: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. ¿Qué es esto? Nos dicen amén, pero wow, esto no está en el amén. Y les voy a explicar por qué. Porque de pronto no es el que están pensando que venció. Aquí vemos que quien abre este sello pues es Jesús, y lo primero que nos dice es que había un caballo blanco. Y el que lo monta tiene un arco, pero este arco no tiene flecha, no habla de ninguna flecha, solamente que tiene un arco. Y un arco sin flechas es como una pistola sin balas, ¿no? No sirve de mucho, ¿verdad? Pero ese arco significa representa una paz. Al no tener esa flecha es una paz. Y es una paz que logra a través del vencimiento sin armas y sin guerra. Pero, ojo, es una paz falsa. Una paz que poco durará. Estamos hablando del primer sello. Esto es lo que se habla empezando la gran tribulación. Qué interesante que cuando venga el rapto y las personas sean llevadas con Jesucristo, los que se quedan aquí van a sentir una paz. Ay, siquiera se fueron estos locos que me tenían hasta aquí predicándome, ¿no? Van a sentir una paz. Y una paz que es falsa. Y esa paz falsa también está controlada por Dios, fíjense. Dios tiene el control de todas estas cosas. El jinete que monta el caballo blanco es un conquistador. Y al final del versículo dice justamente que salió venciendo. Y es que es justamente lo que necesitará el mundo en la terrible confusión que se encuentra por todo lo que fue el arrebatamiento de la iglesia. Porque es que eso va a traer en todo caso confusión. Que un poco de gente se esté desapareciendo, lógicamente eso causa caos, ¿cierto? Y este personaje que monta el caballo blanco es el que tiene poder para conquistar el desorden, la confusión, el temor que va a haber, que impera en el mundo, y va a traer promesas de paz y prosperidad, y esas promesas van a cautivar a todo el mundo. Todo el mundo dice: wow, este era el que necesitábamos, menos mal que llegó, porque cómo íbamos a sobrellevar toda esta situación. Menos mal que ya está aquí, ¿no? Y su primera misión será apaciguar un mundo convulsionado por el arrebatamiento. Pero sobre él van a actuar poderes engañosos. Poderes que van a engañar a la gente del mundo para que digan: sí, este sí es, ¿no? Ese sí es el que nos trae la solución a todos nuestros problemas. Vamos a ver lo que dice 2 de Tesalonicenses 2, 11, 12. Dice: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Wow. Complicado, ¿no? Se empezó como a complicar la historia. Aparentemente estaba como bonita. Venía un momento como paz. Y resulta que aquí hay algo, hay engaño y eso ya no me suena tan bien. Después de esa falsa paz va a haber una violencia, una guerra entre los hombres. Y ahí aparece el segundo sello. Dámoslo. Apocalipsis 6, sigamos en Apocalipsis 6, versos 3 y 4. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar
quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Un caballo bermejo es un caballo rojo, para que sepan. Es un caballo rojo lo que vio Juan. Y el jinete que lo monta simboliza la guerra. Primero viene un caballo blanco, ¿no? Que ya vimos, y que simboliza la paz, y después viene un caballo rojo que roba la paz. Wow, esto ya no se está poniendo tan bueno, ¿no? Por eso decía que es una paz que dura muy poco, una paz falsa, una paz aparente. Y al jinete se le da una espada, que es una espada de guerra sobre toda la tierra, y donde se empiezan a matar unos con otros. Entonces realmente empezamos a ver un acontecimiento desastroso. Y estamos hablando del inicio del tiempo de los 7 años, porque ese tiempo de paz es muy corto. Estamos todavía empezando la gran tribulación. Y va a empezar a haber cosas que no van a querer, no van a decir los que se quedan, los que no creyeron en Jesús. Y los cristianos, los que estamos entendiendo esto hoy en día, los que al entender lo que van a pasar estas personas, pues es lo que les decía, nos tiene que generar un sentimiento de afán, de compartir todas las verdades del Señor, de que la gente entienda que necesitan a Jesús para salvación. Amén. Y bueno, esta historia sigue. Y vamos para un tercer sello, que lo narra Apocalipsis 6, versos 5 y 6, ahí enseguida. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro. Wow, blanco, rojo y ahora negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Y aquí se siguen presentando una serie de actos programados por la voluntad de Dios, donde primero, pues ya vimos una paz, luego vemos que hay un tiempo de guerra, y ahora hambre. Y es normal, después de las guerras normalmente vienen hambres, ¿no? Periodos de hambre, ¿o no? Eso sucede. Y el caballo negro pues representa eso, representa el hambre. Este sello habla de 2 libras por un denario. La palabra denario es el salario que recibe una persona por su día de trabajo, de la época por eso Juan lo describe así: en esa época se pagaba con el denario, y entonces era un día o una jornada de trabajo. Y 2 libras significa que es muy poco para comer, ¿no? Si se trata de una familia pequeña, pues 2 libras de harina, muy poco. Entonces, en otras palabras, las personas van a trabajar duro, pero para medio comer. Y por eso va a existir hambre. También dice ahí que 6 libras de cebada por un denario. Es decir, sí, de pronto se puede comer más, pero con menos calidad. ¿Por qué? Porque la cebada en aquel tiempo se daba a los animales para llenarlos, porque era más barato. Entonces se trabaja todo el día, ¿no? Para conseguir un día de salario, pero no se come bien. Por eso empieza a darse el hambre. Y termina diciendo que no dañes el aceite ni el vino, que son 2 elementos comunes que en la mesa abundan, ¿no? Y podemos ver es como el aceite y el vino, pero podemos extenderlo a los taquitos, ¿no? A los taquitos de carnitas, al pastor. Uy, no, a mí no. O la carnecita. ¿Tienen hambre? Bueno, todo eso va a escasear, dice, ¿no? Y ahora en ese momento van a ser de gran estima. La gente los va a desear, ¿no? Y van a tener un gran valor esos alimentos. Esos alimentos que sin problema sirves en tu mesa, ¿no? Lo sirves hoy como algo normal, y en ese momento ya no va a ser normal. Va a ser muy difícil adquirirlo y muy costoso. ¿Cómo les parece toda esta historia? Bueno, pero la historia no acaba ahí. La historia continúa.
pueden ir por palomitas y regresan. Bueno, va a venir un cuarto sello. Y ese sello es el sello de la muerte. Lo describe Apocalipsis 6, 7, 8. Leamos. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo. Ahora ya vamos para el amarillo. Y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Y a mí me conmueve porque realmente nos está hablando de un final dramático. Para el inconverso, naturalmente. Para aquel que todo el tiempo quiere satisfacer sus deseos, hacer su voluntad, no obedecer la palabra de Dios. Después del hambre viene la muerte, que está representada por un caballo amarillo y montado por el jinete, que es el jinete de la muerte. Este jinete también va a aparecer con una espada, nos dice, pero una espada distinta a la anterior, no es la misma espada, es una espada personalizada, que es la espada más pequeña, como una daga que se usaba para herirse como complemento a la primera espada, como para el remate, digámoslo así. Entonces se trata de una guerra más personalizada, más encarnizada en otro sentido. Y se habla algo terrible de la muerte de la cuarta parte de la tierra. Yo les decía que hace poco salió el dato de que la población de la tierra había llegado a 8.000 millones de seres humanos. Como en el mes de fines de noviembre, principios de diciembre, salió el dato, que se llegó a los 8.000 millones. Si se va a la cuarta parte de la tierra, es el 25%, o sea, 2.000 millones de seres vivientes. De lejos, mucho más de lo que se llevó la pandemia, ¿no? Y miren, eso es como la población de México, hablamos de los 120 millones, es como la población de México multiplicada por 16, es decir, 10 veces, 16 veces desaparecida México. Demasiado, ¿no? Para que veamos la magnitud, el tamaño de estos números, lo que es esa mortandad. Entonces, es algo fuerte. Y hasta aquí ya vamos 4 sellos. 4 sellos que se desarrollan en la tierra con 4 jinetes visitando la tierra, ¿no? Y el quinto sello se va a desarrollar es en el cielo. Porque se va a referir a los santos que claman a Dios por lo que ha pasado. Vamos a verlo. Veamos versos 9 al 11. Vamos a verlo. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. No está hablando, para que lo entiendan, no está hablando de los que habían muerto en Cristo. Porque pues muertos en Cristo son muchos más. No, los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? En otras palabras, están pidiendo justicia estas personas. Están pidiendo justicia por lo que les pasó a ellos en la tierra. Y dice el 11, y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos, como ellos. Dios les dice, esperen un poco, tengan paciencia, va a llegar, el tiempo va a llegar, ese tiempo de hacer justicia, ¿no? ¿Y quiénes son esos muertos, no? Muertos por causa de la palabra de Dios, por el testimonio que tenían, dice. Entonces son los creyentes que en cualquier tiempo, que por su fidelidad al Señor, los mataron, murieron en forma violenta. Y que hoy en día todavía faltan, porque ahí lo dice, estamos esperando a algunos que van a venir, porque todavía matan cristianos en el mundo. Nos enteramos de muertes en la India, en la China, países donde entrar el evangelio ha sido muy, muy difícil.
y gente misionera que los han asesinado por la palabra de Dios. Yo les comentaba hace poco en una enseñanza de un médico que en el África lo mataron, que se fue de misionero por ese deseo de ayudar a la gente, de que no había medicamentos, de que no habían médicos, y se fue, se llevó a su familia y lo mataron allá. Entonces, se trata de estas personas, ¿no? ¿Sabe quién murió también violentamente? Y por ahí se empieza. Jesús. Jesús fue condenado a morir en una cruz. Sus apóstoles también. La mayoría de ellos murieron violentamente. Y también innumerables generaciones de creyentes en diferentes lugares del mundo hasta nuestros días. Ellos han sufrido, han muerto por causa de su fe. Y ahora, pues en esta narración, los encontramos en el cielo esperando a que se haga justicia. Que se haga justicia con ellos. Porque a fin de cuentas su muerte fue injusta, entonces piden justicia. Ellos murieron por creer la palabra. Y aunque esto puede que nos sorprenda, puede sorprender a algunos, sigue siendo una realidad, como les digo, que en muchas partes todavía gente esté muriendo cada día, ¿no? Y estos mártires fueron condenados injustamente a muertes por tribunales humanos. Ahora esperan ya su reivindicación por parte del tribunal de Dios. Entonces es un sello que pide un juicio justo. Vienen estos sellos tan terribles de destrucción aquí, pero ese quinto dicen desde allá arriba, justicia, clama, justicia, justicia, ¿no? Vamos al sexto sello y vamos a leer Apocalipsis 6, 12 y vamos a ir hasta el verso 17, 12 al 17. Dice, miré cuando abrió el sexto sello y he aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Hace unos años dimos una serie también sobre las lunas de sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Están diciendo, por favor, escóndanos, no queremos más de esto, ¿no? Porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Entonces se puede ver aquí un momento bastante difícil y dramático, ¿no? Miren todo lo que está narrando aquí, esta palabra. Estamos viendo, por un lado, terremotos, ¿no? Terremotos, habla de terremotos. El sol se pone negro. Imagínense que el sol se ponga negro. Pues va a ser un día oscuro completamente. La luna como sangre. Las estrellas caen. Que los cielos son desvanecidos, dice. Y los montes y las islas son removidas. Imagínense, una isla que estaba aquí se empieza a mover. Se empieza a desplazar. Y los montes, porque van cayendo también. Se remueven de su lugar. Entonces llegará a tal momento la tribulación que los hombres le pedirán a los montes y las peñas, le van a decir, ¿sabe qué? Caigan sobre nosotros, mátenos, mejor dicho, quítenos la vida, no nos deje seguir así, pasando por esto. Entonces, ¿qué pasa con este sexto sello? Este sexto sello describe el juicio final. El juicio final para el mundo, porque el gran día de su ira ha llegado, lo está rematando aquí la palabra, ha llegado el día de la ira también de Dios y del Cordero, o sea, de Jesús. Ahora nos encontramos aquí con la manifestación ya final de la ira de Dios sobre toda la humanidad rebelde. Y se trata, por lo tanto, de un juicio que va a ser único e irrepetible. Un juicio que va a traer la disolución de los cielos, como dice, y el reconocimiento final por parte del mundo de la autoridad de Cristo. Van a decir, Dios santo.
¿Por qué yo no creí? ¿Por qué me negué? ¿Por qué fui rebelde? Dani, si me puedes ayudar. Entonces, no es nada agradable este sexto sello, ¿cierto? Y el séptimo, a lo mejor no se los digo. Averigüen, investiguen. Miren, esto que les acabo de decir, Jesús lo habló también exactamente. Es que la palabra toda se encadena. Jesús lo dijo en el Sermón del Monte. Veamos Mateo 24, versos 29 y 30, que dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor. O sea, Jesús ya lo había dicho y después va Juan y lo ve en visión. La luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas, se van a remover, ¿no? Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Será un momento en que la gente va a decir: era cierto, era verdad. ¿Yo por qué no creí? ¿Por qué fui tan terco, tan duro de corazón? Si era cierto. Y ya no habrá nada que hacer, porque se cree por fe. Y la fe es creer para ver, no ver para creer. Tú crees y vas a ver, pero si tú esperas ver para creer, estás frito. Por eso es bueno uno andar conociendo esto dentro del bendecidero. Aquí en el bendecidero, afuera no hay bendecidero, entonces es más duro. Entonces dentro del bendecidero estamos bien y estamos entendiendo las cosas, ¿verdad? Amén. Muy bien. Entonces este panorama es difícil, el de la ira de Dios. Y los hombres se van a dar cuenta de algo, que no es su mundo, que este no es su mundo como lo creían. Porque hoy en día el hombre se muestra orgulloso, se jacta de lo que tiene, del dinero, de las posiciones, la vanidad, ¿no? Hace lo que quiere, sin tener en cuenta a Dios para nada. Pero solo que Dios empiece a sacudir el mundo, a sacudirlo un poco, para que todos los hombres se den cuenta que este no es su mundo, que no les pertenece. No pueden estar aquí sin el permiso de Dios. A fin de cuentas, Dios fue el que le dio la vida a todos. Entonces, definitivamente, la humanidad necesita de Jesucristo. Y solo tú le puedes compartir. De otra manera, ¿cómo van a creer si no se les comparte? Falta un séptimo sello, ¿no? Este sello es preparatorio. Y en este séptimo sello nos vamos a percatar que es la preparación para juicios mayores. Más, pastor, pero que con todo lo que ya nos dijo en el sexto y ahora viene, pues qué culpa. Eso está en la palabra, mis amados. Hay juicios mayores y condenas para la humanidad. Que quede: las que han tenido falsa paz, guerra, hambre, muerte, terremotos, que se remueven los montes y las islas, las estrellas caen, ¿no? Todo lo que ha ocurrido. Y sin embargo faltan todavía castigos más severos. No, mi amado, es que si esto no te cae, si con esto tú no dices: wow, no, yo no puedo seguir haciendo las cosas como se me dé la gana, entonces no sé qué más te puedo decir. El séptimo sello es como el preámbulo de lo peor que viene. Y vamos a Apocalipsis 8. Es en otro libro, en otro capítulo de Apocalipsis, en el 8, versos 1 y 2 dice: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo, como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Este sello es un silencio que antecede a lo que va a venir a cargo de las trompetas. Dice que a 7 ángeles se les van a dar 7 trompetas. Ellos lo van a recibir. Y empieza este sello con una pausa.
Y luego viene lo peor, lo que se va a desatar, que se describe en este capítulo. No lo voy a leer, léanlo ustedes, léanlos en su casa. Realmente está en todo este capítulo hasta el verso 13, y en el capítulo 9 se va con 2 capítulos. Y ahí describen una situación terrible, terrible, ¿no? Entonces, cada vez que un ángel suene una trompeta, se va a desatar algo bravo. Y son 7 trompetas las que van a sonar. Con la séptima vendrá el Señor Jesucristo. Vendrá a esta tierra. Todo esto está anunciando el regreso de nuestro Señor Jesús. Por eso es bueno que tú, mi amado, hagas una pausa en tu vida. Pienses, reflexiones sobre estos acontecimientos. Que realmente te pongas a cuentas con Dios. Y también a compartir el Evangelio en estos tiempos finales que estamos viviendo. Porque no sabemos. En el video con el que empezamos hoy, el pastor estaba diciendo, no sabemos cuándo empiece todo esto, pero estamos pronto. Y de pronto en el mismo culto se da el rapto, porque no sabemos. El tiempo y la hora nadie lo conoce, pero las señales sí se están viendo. Todas las señales se están manifestando. Entonces estamos en los últimos tiempos. Y todo esto va a ocurrir en verdad. Yo sé que para ustedes a veces es difícil decir, ¿yo cómo voy a creer eso? Pero lo dice la palabra de Dios. No lo estoy diciendo yo. Todo lo he leído en la palabra de Dios. Y la palabra siempre se ha cumplido. Empezamos con una descripción de Daniel que duraron 483 años y todo se cumplió. Todo se cumplió. Entonces no podemos dudar de que así va a ser en la gran tribulación, en donde la humanidad que se quede aquí va a quedar sin salida, sin opción para seguir adelante. Y sabes que muchas personas se encuentran hoy como en ese estado de tribulación. Su corazón está afligido, sin esperanza, sin saber qué pueden hacer, qué va a pasar. Y todo porque no tienen fe, no tienen al Señor en sus vidas. Y sus corazones se encuentran atrapados. Son corazones atrapados, sin esperanza. Vamos a ponernos de pie. Pero lo más triste es que los que se queden, los que no creen en el Señor, van a estar atrapados en esos 7 años. No se van a poder escapar. Dice la palabra en ese último sello que la gente querrá la muerte, deseará la muerte y no la hallarán. Ni siquiera podrán hallar la muerte. Y qué triste que hoy en día, cuando a muchas personas se le comparte de Cristo, dicen, está bien, me gusta, pero después llámame la semana entrante y podemos hablar. O en un tiempo volvemos a reunirnos y me comentas a ver eso que estás aprendiendo de la Biblia. Como quien dice, no es tan importante para mi vida. Realmente puedes esperar eso. No hay afán, no tengo ningún afán. Otros dicen, es que yo estoy muy bien así, y nos ha pasado, a mí me ha pasado. Gente que le ha hablado de Cristo y dice, no, pero yo estoy bien, la verdad yo lo necesito. Y la verdad es que no sabemos el día y la hora en que viene el Señor por su iglesia. No lo sabemos. Y ya no habrá tiempo para salvarse de esa tribulación. No va a haber tiempo. Solamente les va a restar decir, era verdad y yo no creí. Y solo Jesús puede liberarnos de esta terrible situación por lo que va a pasar el mundo. Y para eso lo entregó el Padre, para eso lo mandó a este mundo, a morir en una cruz, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que más bien tenga vida eterna. Por eso hoy, si tú estás aquí por primera vez, escuchaste un mensaje que de pronto
No sé si puede ser evangelístico como tal. Normalmente un mensaje evangelístico se envuelve más en el amor de Dios y de Jesús. Pero yo creo que esto, en medio de esas noticias tan terribles, habla mucho del amor de Dios. Porque eso es lo que nos está diciendo. Es que yo te estoy dando una salvación. Yo te quiero librar de todo lo que va a acontecer. Pero necesito que recibas a mi Hijo Jesús como su Señor y su Salvador. Que entiendas que Él murió por ti en una cruz. Pero tú tienes que creerlo. Tienes que confesarlo. Ay, no, pastor, pero yo alguna vez yo hice mi primera comunión y creí en Él. Me dijeron que yo recibí a Jesús. No, eso no dice la Biblia. La Biblia dice que tú tienes que creer en tu corazón y confesarlo con tu boca, que Él es tu Señor. Y esa invitación se la hago yo a personas que hoy hayan venido por primera vez y que nunca hayan hecho o tomado esa decisión por Cristo. Y si tú lo quieres hacer hoy, así como lo hicimos ya muchos a través de los años, yo creo que es tiempo de hacerlo. No es tiempo de esperar más. Yo quiero que tú levantes tu mano donde estás y diga: yo quiero hoy recibir a Jesús en mi vida. Si no lo has hecho, ¿hay alguien que no lo haya hecho y lo quiere hacer hoy? El tiempo se está agotando y ya casi viene nuestro Señor. O asumo que ya todos tienen a Cristo en sus vidas y que van a ser libres de todos estos sucesos que van a venir. Por última vez pregunto: ¿hay alguien que no lo haya hecho y lo quiera hacer hoy? Quiere decir: yo quiero recibir a Jesús. Ok, entonces pienso que todos ya son salvos. Vamos a adorarle. Vamos a decirle a Él que qué sería de nosotros, qué sería de nuestra vida si Él no hubiera llegado algún día a tocar las puertas de nuestro corazón. No estaríamos aquí, no estaríamos esperanzados en que vamos a estar con Él en la eternidad. Vamos a adorar. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en el desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Oh, Señor, ¿qué sería de nosotros, Señor, si tú no hubieras alcanzado nuestra vida, Padre? ¿Qué sería de nosotros si realmente Jesús no hubiera venido a este mundo? Si ese Cordero sin mancha no hubiera subido a esa cruz, no hubiera pasado lo que pasó para que nosotros tuviéramos vida, para que tuviéramos esperanza, para que tuviéramos gozo. ¿Qué sería de nosotros, Señor? Por eso no tenemos más que palabras de agradecimiento para ti, Señor. No sabemos cómo expresarte nuestro agradecimiento de que hoy podamos saber, Padre, que el día que tú vengas por tu iglesia, nos vamos a ir con ella, Padre. Vamos a estar ahí, Señor. No vamos a estar pasando estos tiempos difíciles que nos narran estos 7 sellos que están en tu palabra, Señor. Tiempos de tribulación, Señor. Tiempos que nadie desearía pasar, Señor, pero que van a suceder, Señor.
que van a ser una realidad para este mundo, Padre. Por eso, Señor, hoy te queremos pedir perdón, Señor. Perdónanos por aquellos momentos en que nos hemos apartado, que nos hemos alejado, Señor, que hemos incluso dudado de tu propia palabra, Señor, que no hemos querido obedecer tu palabra, Señor. Perdónanos, Señor. Hoy entendemos que tu palabra es la única alternativa que tenemos y que el creerla nos asegura un lugar en tu cielo santo, Señor. Por eso hoy creemos esa palabra, hoy caminamos en esta palabra, Señor. Hoy nos movemos en ella, Padre, para saber y para tener la seguridad de que vamos a estar contigo en tu trono celestial, Señor, a tus pies, Señor, adorándote por toda la eternidad, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en el desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Yo quiero, en todo caso, que hagamos una oración de confirmación. Vamos a estar todos confirmados en esta fe de que amamos a Jesús, que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Salvador. Vamos a repetir, por favor. Amado Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque mi nombre está escrito en el libro de la vida. Hoy, Señor, quiero confirmar mi pacto contigo. Por eso yo recibo nuevamente a Jesús en mi corazón, porque creo que tú lo trajiste a este mundo para morir por mí y para perdón de mis pecados, y que tú lo levantaste de entre los muertos para darme una nueva vida y para ser resucitado juntamente con Él. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle un aplauso bien fuerte a nuestro Padre. Y nos vemos el miércoles en la hora de la palabra, el próximo domingo. No te lo pierdas. Recuerden el primer sello, el del caballo blanco. ¿Quién es? El anticristo. Pues vamos a hablar del anticristo el próximo domingo.